En medio de la vorágine internacional que estamos viviendo por la crisis en Ucrania, después del ataque y la invasión de Rusia, tenemos que volver a nuestro país también de una u otra forma a lo que sucede en el mundo entero desde hace 2 años, me refiero a la pandemia del coronavirus. Queremos hacer una actualización de lo que está sucediendo, pensando que hoy además inicia el proceso de vacunación de la cuarta dosis en Chile. Vamos a estar hablando de todo esto con nuestro invitado de hoy, Pablo González, director ejecutivo de la vacuna Sinovac en Chile, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, también académico de la Universidad Católica. Pablo, bienvenido, ¿cómo está? Buen día, Patricia. Encantado de estar aquí como siempre. Pablo, bueno, pareciera que nos vimos hace muchísimo tiempo, pero no, esto es, claro, por todo lo que nos toca vivir en materia internacional, nacional también, cambio de gobierno, el trabajo, la convención. Para partir, tratemos de hacer un F5, la situación actual de la pandemia en Chile. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos en una situación de ya a la baja de casos por Omicron. Todavía nos queda, no hay que confiarse. Hay mucha gente que yo he conocido cercana que se está infectando con este virus, y por tanto hay que estar en una constante situación de alerta y manteniendo la situación, las medidas de autocuidado que conocemos. Ahora, mucha gente volviendo a los colegios, a las universidades. Se vio mucha actividad en las calles hoy en Santiago y yo con ello, más que nunca, recordar estas medidas de autocuidado, porque vamos a estar más expuestos, sin duda, y no hay que aflojar nunca la guardia con este virus. Claro, de hecho, Omicron se caracteriza porque la contagiosidad es mucho más rápida, por así decir. También coincide con que los casos no son tan graves como los vimos en su momento. Pensando en todos estos factores, ¿a qué entonces le atribuimos que los últimos días y la última semana la situación es un poco mejor que la de antes? Bueno, a la larga, el virus va agotando los hospederos o las personas que puede infectar por diversas razones. Recordemos, en Chile una muy alta tasa de vacunación. Sobre el 93% de la población chilena está con esquema completo de vacunación, esto es las dos dosis. 13 millones de personas con la dosis de refuerzo, y esto sin duda ayuda a que una gran proporción de la población tiene cierta resistencia o capacidad de neutralizar la infección, y pasa muy desapercibido. Y por tanto, el virus donde se va amplificando, replicando, es en aquellos individuos que tienen una inmunidad menos robusta contra el virus, particularmente aquellos que no han recibido la tercera dosis, o aquellos que obviamente no se han vacunado. Y ahí hacer un poco el énfasis de que si bien es más suave la infección, la patología que da Omicron, esto es particularmente en aquellos que están vacunados, y más aún aquellos vacunados con tercera dosis. Las personas no vacunadas aún están en altísimo riesgo de hospitalización con esta variante. Y de hecho, uno puede ver en las gráficas, no solamente en Chile, sino también en otros países, de que la cantidad de fallecidos por la ola Omicron no deja de ser muy significativa, similar de hecho a olas anteriores o mayor a olas anteriores. Y esto estoy hablando de países como Estados Unidos, en Dinamarca, donde se levantaron las medidas también de autocuidado o de cuidado cierto tradicional, eh, haciendo entrever que este virus no es un virus inocuo. Como lo dijo el ministro, este es un resfriado que mata, y por tanto siempre hay que tener cuidado a evitar en lo máximo posible la infección. O sea, en el fondo esto al final depende de cómo le golpea a cada persona por la cantidad de vacunas que tiene puestas, independiente de si eso es una, tres, cuatro, ninguna. Hay otros factores también que contribuyen obviamente a que una persona sea más susceptible a hospitalización, o necesidad luego posterior a ventilación mecánica y eventualmente fallecimiento. Y esto eh, se relaciona aún al ser mayor de edad. Lamentablemente, la mayoría de los casos de fallecimiento, la mayoría de los casos UCI, están en los individuos sobre 60 años de edad. Nuevamente, esto no excluye que personas más jóvenes, incluso vacunadas y más aún los no vacunados, también puedan sufrir infección severa, patología severa y necesidad de ventilación. Insistir, este es un virus que mata, hay que tener mucho cuidado, hay que aprovechar, idealmente, sugiero yo, recomiendo yo, aquellas instancias que se nos ofrecen para fortalecer nuestra inmunidad, como es el ofrecimiento de dosis de refuerzo. Pablo, hoy día empieza la vacunación de la cuarta dosis, todo esto para las personas que hayan tenido su última dosis antes del 12 de septiembre. Hablemos de la efectividad de Sinovac. ¿Qué les dicen sus estudios pensando en que ya vamos en la cuarta vacuna?
Bueno, aquí el Ministerio de Salud se ha adelantado un poco respecto a los estudios disponibles. De hecho, nosotros estamos iniciando nuestro estudio de cuarta dosis. Hay pocos estudios internacionales de cuarta dosis. Y por tanto, en fondo es una oportunidad que se está ofreciendo en base a antecedentes previos de la tercera dosis, dentro del esquema completo, que puede ser una dos dosis metiendo la vacuna, y la primera dosis de refuerzo, donde se vio que había una baja significativa en la cantidad de anticuerpos en el tiempo. A los 6 meses baja bastante pronunciadamente la cantidad de anticuerpos, que son estos elementos inmunes que nos protegen contra la sintomatología principalmente del virus. Eso se extrapoló para la cuarta dosis. La verdad, hay un poco de más análisis que realizar en términos de si es que esa baja es tan pronunciada como la anterior vista, pero en todos los casos el reforzar la inmunidad siempre es visto positivamente porque nos pone mejor pie para enfrentar una exposición al virus. Este virus requiere de grandes cantidades de anticuerpos para al menos evitar la sintomatología. Lo que es hospitalización está cubierto con otros componentes inmunes que parecieran ser más estables y extendidos en el tiempo y que se dan con fuerza desde la tercera dosis en adelante. O sea, de una u otra manera esta cuarta dosis es como una especie de mejor prevenir que lamentar, ¿o no? Sin duda es una oportunidad para reforzar el sistema inmune, para aumentar la cantidad de estos componentes inmunes que ayudan contra la infección viral. Sabemos que Omicron es bastante distinto a la cepa original, que es la cepa que se usa en la vacuna, pero aún así hay reactividad cruzada, hay capacidad en cierta medida de neutralizar esta nueva variante. Estas nuevas variantes, saben que Omicron tiene dos variantes, la BA.1 y BA.2, y por tanto se espera que con una cuarta dosis esto ayude a disminuir esta sintomatología y más aún la tasa de hospitalización. Bueno, y me imagino que también todo esto depende, la efectividad de las vacunas, de los refuerzos, además, de que en este escenario no aparezca una nueva variante que de nuevo, entre comillas, eche por tierra un poco lo avanzado y tengamos que volver a analizar vacunas y nuevas fórmulas para tratar de atacar esa variante en particular. Es una gran interrogante a la fecha. No sabemos si van a surgir nuevas variantes. Es posible, es probable, eh, es más bien un hecho. Ahora no sabemos si estas variantes van a ser de preocupación. Son de preocupación cuando son más infecciosas que otras conocidas anteriores o más virulentas, causan más patología. Y eso, Por lo Pablo, pronto, es imposible pronosticarlo, que esa variante nueva sea más peligrosa. lo es porque no contamos con los medios experimentales para probar todas las posibles variantes que se pueden generar. Es un proceso de selección natural que se da en tiempo real en una población, ¿cierto?, que tiene distintos también perfiles inmunitarios. Tenemos una gran diversidad de individuos, desde los no vacunados, que son caldo cultivo para cualquier virus, y la expansión y la manifestación máxima de la expresión del virus en su patología, a individuos que han recibido vacunación completa con distintas vacunas y por tanto que van elaborando componentes inmunológicos que dan diversidad a la capacidad de reconocer potenciales nuevas variantes y van restringiendo al virus su capacidad para generar variantes que escapen a todos estos elementos. Me explico un poco mejor. En el fondo, al virus estamos con la vacunación y también la infección previa, quitando espacios para seleccionar de forma más fácil variantes que puedan aún infectar y replicarse en las personas. Claro, y en medio de este avance en el fondo de Omicron, de que las personas se vayan contagiando, pero que no sea de manera mortal, del avance de la vacunación, se están viviendo distintos debates, Pablo. Por ejemplo, el de aflojar de una u otra manera las restricciones que estamos teniendo en Chile, el caso particular del aeropuerto, esta toma de PCR obligatoria que genera filas enormes de horas. Eso desde el punto de vista epidemiológico, ¿cómo lo evalúa? Bueno, hay varias medidas, ¿cierto? No hay que meterlas todo al mismo saco, algunas son positivas. A mí me parece positivo el estar siempre en alerta de la situación del virus y con ello plantear recomendaciones de aforo,
recomendaciones de contar con esquema de vacunación completo para reuniones en lugares aglomerados. Hay otras prácticas que, claro, son más discutibles y posiblemente van a ser revisadas en el corto plazo, como lo son justamente este PCR de entrada en el aeropuerto. Las infecciones sobre todo porque no hay variantes nuevas, no estamos frenando la entrada de una nueva variante, y las variantes o el virus que sigue entrando es la misma variante que está en alta circulación en el país. Y por tanto, el efecto que tiene tal vez esta pesquisa en el aeropuerto es relativamente marginal respecto al control, seguimiento o limitación de la expansión del virus. Y podría dejarse para situaciones donde ocurran nuevas variantes que sí queramos detener, que queramos evitar que generen nuevos focos en el país. Así que deberían ser revisadas cada uno en su, en su momento o con su debido mérito en función de su impacto, algunas positivas, otras que sin duda merecen revisión. ¿Qué otras merecen revisión, Pablo? A mí me parece, esa es principalmente la del aeropuerto, me parece que podría ser revisada, podría ser, como decía anteriormente, dejada solamente para circunstancias de nuevas variantes. Me parece positivo el plan paso a paso en cómo se plantea de ir controlando los aforos. Eh, En general, hemos visto que otras medidas se han relajado, se han levantado un poco. El inicio de clases en colegios y en universidades plantea ahora la aglomeración de grandes cantidades de personas en espacios relativamente bueno, definidos, siempre utilizando mascarillas. Eso sin duda es una de las medidas que yo considero que en absoluto debería levantarse. Eso considero un gran error. Países que han optado por determinar el no uso obligatorio de la mascarilla. Es lo que nos protege, a final de cuentas, mejor de la infección viral, nos da garantía de protegernos y no infectarnos. Bueno, de hecho, en el medio del contexto del retorno a clase, hay un debate sobre el uso obligatorio de las mascarillas en el caso de los niños menores de 5 años. Ahí, claro, padres, profesores, algunas comunidades escolares dicen que no es necesario, otros que sí. ¿Cómo lo ve usted? ¿Se tiene que ocupar? Muy tempranamente se había planteado que no era muy recomendable en niños muy pequeños, porque de hecho les causa dificultad respiratoria. No saben acomodarse bien también la mascarilla, no pueden hacer una garantía del uso adecuado de la mascarilla. Igual se van a dejar la mascarilla, se van a eh, rascar la nariz o la boca, igual van a tocar. Ellos no tienen la instrucción del correcto uso de mascarilla, son muy pequeñitos y por tanto, en esas circunstancias, no porque no proteja, sino más bien por un aspecto de comportamiento y de que el uso no sea totalmente efectivo, podría ser que se levante el uso de mascarilla en esa pequeña población. Ahora, lamentablemente, ellos son a la fecha los más expuestos a eventualmente una infección que podría derivar a severidad, porque son la población no vacunada, los menores de 3 años, sobre todo. Eh, Así que bueno, eso es algo que tienen que revisar. Hay recomendaciones al respecto de parte de la OMS y es aspecto que hay que revisar de forma continua en base también a cómo se dan los escenarios de contagio en los colegios y particularmente en ese grupo de pequeñitos. Claro, me imagino que de todas formas la decisión como padre debe ser compleja, porque claro, si no están vacunados, están expuestos, pero por otro lado son muy pequeños, cuesta darles la instrucción de la mascarilla, ¿qué hacer? Eh, por eso es voluntario también. Aquellos padres o apoderados, profesores que consideren que los niños están usando adecuadamente la mascarilla y eso se demuestre que no impacta en absoluto su desarrollo, cuando no les cause dificultades respiratorias, es opcional utilizarlo si es para mayor tranquilidad de todos. Pablo, estábamos conversando sobre algunas medidas de las restricciones que existen hoy en el país que se podrían revisar, por ejemplo, lo del aeropuerto, pero uno ve internacionalmente que hay países, por ejemplo, europeos, que ya decidieron que van a sacar las restricciones y que van a aplicar una política de convivir con el COVID. ¿Cuán lejanos o no estamos de algo como eso? Es una alternativa. También hay una gradualidad, hay varios eh, fondos, maneras de abordar esa transición, que es de pandemia a endemia. eh, Tiene pros y contras. Un contra es que se pierde totalmente el seguimiento fino del virus y por tanto la surgencia de variantes nuevas de preocupación se podría perder, podría
retrasarse la pesquisa de la aparición de esas variantes. Me podría dar cuenta muy tardíamente de que hay una variante circulando que está causando mayor enfermedad y tiene mayor severidad. Me voy a dar cuenta cuando se empiezan a llenar nomás las UCI. En cambio, si tengo un seguimiento por pesquisa de cada caso a caso, con secuenciación de un muestreo de esos casos positivos, yo puedo ir identificando la variabilidad del virus y la posible emergencia de nuevas variantes y hacerle mayor seguimiento. Eso es un pro del mayor seguimiento eh, en la consideración de pandemia versus endemia, donde en algunos países se ha sugerido que simplemente se hace un muestreo a la población de vez en cuando para ver, en el fondo, cuál es la circulación del virus y ver si es cuáles son los virus que están circulando. Yo soy más de la idea en la actualidad aún de hacer un seguimiento cercano al virus, sobre todo porque aún está en etapa de evolución. No sabemos aún cuánto espacio tiene para evolucionar. Si vemos que el virus se estanca y se queda en lo que es, en las variantes que ya conocemos, bien, ahí sería más proclive a un levantamiento de tantas medidas y darle un poco más carácter endémico. Pero por lo pronto yo le haría un seguimiento más cercano. De todas formas, desde la comunidad científica, ¿no preocupa o con qué ojos ven el que otros países ya estén tomando esta decisión de considerar esto como una endemia, convivir con el COVID, no hacer este seguimiento? Porque, claro, uno piensa en los esfuerzos que uno hace como país, pero no tengo ahí entendido, o si nos puede decir usted, ¿cuánto sirven realmente si eso no es una postura de todo el planeta? Bueno, depende de lo que decíamos anteriormente. Sí, hay diferencias entre las medidas que toma cada país. O sea, podría ocurrir una variante, no voy a decir ningún país para no estigmatizar ningún país, pero hay países con muy alta vacunación, con muy alta circulación de virus, donde podrían surgir nuevas variantes. Esa variante, obviamente, a la larga va a querer ingresar al país, ¿cierto?, a través de las fronteras, y por tanto, si es que otros países dejan hacer el seguimiento cercano, deberíamos mantener, por ejemplo, la pesquisa en aeropuerto de análisis de casos y análisis de variantes. En el fondo, si es que otros están dejando de hacer el seguimiento en masa y uno quisiera tener cuidado de que no ingresen nuevas variantes al país, en la medida del aeropuerto sería positiva. Ahora, al revés, si todos siguen haciendo un buen seguimiento epidemiológico del virus, de vigilancia de nuevas variantes, eh, podríamos adelantar la medida del aeropuerto porque cuando estaríamos certeros de que conocemos el estatus de variantes circulantes. Pablo, y Algo así. pensando en los resultados de Sinovac, de su efectividad, de la cantidad, el porcentaje de personas que fallece después de tener las dosis de Sinovac, que por los estudios, claro, es muy pequeña, o por ejemplo, de los que se vuelven a contagiar, de quienes muestran síntomas, en ese contexto y en el contexto de que no sabemos si van a llegar nuevas variantes o no, ¿ven el horizonte una quinta dosis? Es posible, hay que hacer seguimiento de cómo evolucionan los anticuerpos en los sueros de las personas vacunadas con los distintos esquemas. Eh, Eventualmente si estos anticuerpos bajan, si es que se traduce en infecciones a la larga. Eh, También lo que hay que definir es si es que ese refuerzo, esa quinta dosis se da en un distanciamiento de 6 meses o de un año. Depende un poco la dinámica del surgimiento de nuevas variantes y de los estudios que estamos haciendo justamente como el estudio clínico en la Católica con el apoyo de otras universidades y hospitales a lo largo de Chile. Esto nos va a dar la información de poder definir el mejor programa de vacunación que proteja de la mejor manera a la población y la mantenga eh, protegida contra infecciones. También lo otro que uno esperaría que ocurra en el largo plazo es que las vacunas se vayan adaptando a las variantes de circulación más frecuentes o nuevas. Obviamente una vacuna tiene que ser capaz de desarrollarse y aplicarse al momento de que surge la variante y no después. Sucedió un poco que las productoras de vacunas no alcanzaron a generar vacunas a la par con el surgimiento de Omicron. Ahora bien, las nuevas variantes podrían ser derivadas de Omicron y por tanto una vacuna de Omicron podría servir en este momento para futuras variantes de ese virus que podrían causar nuevas olas. Esto es algo que sin duda hay que evaluarlo, contar con vacunas actualizadas, en todo caso, con variantes distintas a la cepa original, se vería positivo y sería algo que contribuiría a aumentar nuestro arsenal
de respuesta inmune, de capacidad de contrarrestar los virus circulantes. Escenario abierto, entonces, pensando en la trayectoria que no sabemos cuál va a ser de este virus. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Encantado, Patricia, como siempre. Es muy bien. Igualmente, que tengan una buena semana, y a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros informándose en emol.com.